Acuario, bienvenido a tu lectura de amor para enero del 2020. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal J Tarot Stars. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y los comentarios. Recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Voy a empezar primero con las energías generales para ti en el amor y luego entonces veremos cuáles son los mensajes que tienes y las características físicas y emocionales del hombre y de la mujer que podrías estar conociendo en enero del 2020. La primera carta que te sale la carta de la justicia. Y aquí te están diciendo tus guías que eso que tú has estado esperando, que el universo te entregue, esa situación que tú has estado esperando que se aclare en el amor, finalmente la vas a obtener. La carta de la justicia te habla de un balance perfecto en tu vida que vas a estar encontrando, en el amor en particular, ya sea con tus familiares, con tus seres queridos, con tu pareja, si estás soltero o si estás en pareja. Y te habla de una energía en la cual tú vas a poder finalmente sentarte y decir, ahora sí la vida, ahora sí Dios, ahora sí el universo está trabajando hacia mi favor. Habla de situaciones que estaban bloqueadas en el amor, ahora se van a estar abriendo, donde te van a estar llegando nuevas oportunidades también para tu vida amorosa. Y la carta de la justicia hace mucha referencia a situaciones legales también. Si has estado esperando recibir documentos, si has estado esperando recibir divorcios o firmar matrimonios, si has estado esperando recibir resoluciones de abogados con respecto a manutención, todo eso va a estarse aclarando y lo vas a estar recibiendo durante el mes de enero. Aquellos que han estado teniendo algún tipo de restricción para poder ver a sus hijos, me hablan aquí de que esa restricción va a ser levantada, donde vas a poder volver a conectar con tus hijos nuevamente con esta carta de la justicia. La carta del 2 de bastos te hace un llamado acerca de contacto que puedas estar teniendo con gente en el extranjero. Podrías estar conociendo personas que viven en otro país, podrías estar hablando con ellos por medio de las redes sociales, por medio de internet, Facebook, cualquier tipo de estas aplicaciones, y habla de que entonces vas a estar teniendo este interés de irte hacia otras tierras, irte hacia otro pueblo, irte hacia el interior de tu país, irte hacia un lugar donde esa persona que podrías estar conociendo se encuentra, o al revés, esta persona que estás conociendo, que está en otro pueblo, en otra ciudad, en otro país, tiene las intenciones de querer regresar donde ti durante este mes de enero. O podrías estar teniendo esa comunicación con esa persona si aún no la has conocido, donde en enero entonces empiezan a intercambiar mensajes, llamadas por teléfono, videollamadas y todo lo demás, donde entonces empiezan a fortalecer y forjar una nueva relación. La carta de la Reina de Oros te habla de un guerrero de Acuario, donde en enero vas a estar como mirando hacia el pasado, vas a estar como recordando mucho, mirando fotos, pensando en alguien que tal vez ya no está a tu lado, en una pareja anterior, en alguien que ya no cuentas con su apoyo o su amor. Y me hablan de muchos recuerdos melancólicos que vas a estar teniendo durante este mes de enero. Recuerdos que van a ayudarte a ti a seguir fortaleciéndote, porque con la carta de la Reina de Oros me habla de que eres una persona en contacto con sus sentimientos, con una gran intuición y sobre todo con un gran corazón. Pero sí te veo como apegada a cosas o apegado a cosas materiales de esa persona que ya no está a tu lado. Es como si algunos de ustedes todavía durmieran con algún tipo de ropa o de accesorio de esa persona con la cual ya no cuentas. Puede ser alguien que está en el más allá, o puede ser una persona que ya no tienes una relación pero que extrañas muchísimo. La carta del 10 y 8 de espadas junto con la carta de la estrella. La carta del 10 de espadas te habla de una energía en donde podrías estarte sintiendo como traicionado, traicionada, engañado, donde están personas a tu alrededor hablando cosas malas de ti con respecto al amor, donde podrías estarte sintiendo como que eres una víctima del amor, y eso se rectifica con la carta del 8 de espadas que tienes acá, porque marca que algunos de ustedes, Acuario, podrían sentirse como prisioneros de sus propios demonios, tal vez de tu relación si tienes una pareja, o si estás soltero sientes de que tú autodestruyes las relaciones que llegan a tu vida. Y aquí te están haciendo un llamado para que salgas de esa oscuridad, para que te encuentres con tu luz, con la carta de la estrella,
y para que entonces te des anuente de que tú puedes vencer esta situación de dificultad en tu vida, que no tienes por qué quedarte enfocado en ese dolor o estancado donde podrías estar, que tú tienes la habilidad de poder quitarte esas ataduras, salir hacia adelante y encontrarte con tu verdadero yo. Me habla más que todo de algunos de ustedes, Acuario, que necesitan volver a redescubrir quiénes son ustedes. Necesitas volver a creer en ti. Y no te habla de creer en el amor, no te habla de creer en que va a llegar tu alma gemela, no te habla de nada de eso, te habla de amarte a ti mismo. Te habla de volver a valorarte a ti como ser humano, como individuo. Necesitas volver a reconstruirte. Parece que aquí alguien te lastimó bastante y te ha dejado en una etapa con el corazón hecho 1000 pedazos. Y tienes que enfocarte en estos momentos en poner ese corazoncito de vuelta en un todo. ¿Lo vas a lograr con la carta de la estrella? Pues porque te habla de que vas a lograr obtener ese balance y esa felicidad. Mira esta persona que estaba atada, amarrada, que no podía salir de esa esclavitud, ahora como es libre. Mira, esta persona no tiene ropa, haciendo mucha referencia a esa libertad que va a poder obtener, que va a llegar a tu vida, Acuario. Así es que fuerzas y actitud positiva, porque encontrarás la solución y encontrarás la manera de liberarte de esa relación en la que puedes estar en estos momentos de esclavitud o esa esclavitud mental que puedes tener. Vamos a ver, Acuario, las energías del hombre que podrías estar conociendo durante este mes. ¡Oh, no! De nuevo, no lo puedo creer. Te acaba de salir la carta del 10 de espadas. ¡Wow! 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 Exactamente la misma carta que te salió en la parte de atrás. ¿Y esto qué me quiere decir? Algunas de ustedes no están preparadas en estos momentos todavía para poder estar en una relación, porque habla de que no confías. Mira tú, y la carta de la muerte. Exactamente lo que te estoy diciendo. Lamentablemente para ustedes, guerreros de Acuario, es la primera vez que salen esta combinación de cartas y te habla de que tú tienes que enfocarte más en ti en estos momentos. No tienes que enfocarte en ningún hombre, no tienes que enfocarte en una relación, tienes que enfocarte en ti. Porque aquí te habla de... Estas cartas son terribles, son 2 cartas negativísimas para ti. Pero no lo vamos a ver de esa manera, como que va a llegar alguien a traicionarte, va a llegar alguien a engañarte y hacerte sufrir nuevamente, porque ya estás advertido de que no puedes volver a caer en esas situaciones del pasado. Lo que tienes que hacer en estos momentos es transformar estas energías y enfocarlas en ti, para que vuelvas a tener confianza en ti, para que subas tu autoestima, para que vuelvas a valorarte tú. Luego que haces ese trabajo, entonces podremos ver cuál es el hombre que puede llegar a tu vida. Pero en estos instantes, los caballeros que podrían estar llegando a tu vida o a tu corazón podrían ser personas con las cuales tú has tenido grandes situaciones del pasado donde no las has podido superar. Me hablan como de un ciclo que se repite constantemente en tu vida, donde sales con diferentes personas pero al final terminan haciéndote la misma gracia. Y eso es una señal de que no has aprendido la lección. Vamos a ver la mujer que puede estar llegando a tu vida. Te sale la carta de la templanza. Esto te habla de una mujer bastante espiritual, te habla de que finalmente para los que están esperando que llegue a su vida una mujer, esta mujer es alguien que está llena de mucho amor, llena de mucho positivismo y donde las energías del karma te van a estar regresando a ti las cosas que tú hiciste en el pasado, pero de una manera positiva. Le llaman dharma, que es lo contrario al karma. Habla de una mujer de estatura media, una mujer de un tono de piel blanco, medio rosadito, cabellos amarillos. Una mujer que ha venido de una relación anterior, y esta mujer podrías ser tú. Ha venido de una relación que ha terminado, de una relación difícil, y está tratando de dejar eso atrás y de superarlo. Ella lo va a lograr. Es una mujer que está llena de muchas bendiciones y de protecciones desde el más allá. ¿Cuáles son los consejos de parte de los arcángeles del amor para ti? Vemos más que todo que es un trabajo interior lo que tienes que hacer. Habla de factores religiosos. Dice que tu vida amorosa podría verse influenciada por tus creencias religiosas. Y te habla también de que tienes que dejar ir a tu ex, que es el momento de liberarte de esas energías. Situaciones del pasado que terminan. Relaciones que están amarradas también con estas 2 cartas. Exactamente lo que te estaba diciendo. Y ahí te lo están confirmando.
momento de crecimiento espiritual y de poner tu corazoncito de nuevo en su forma original con todas sus piezas. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están tus predicciones para el 2020. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.